Hola, bienvenidos a este nuevo video. Soy Liliana Córdoba y hoy quiero enseñarte a hacer este modelo de alfiletero. Ya en un video anterior te enseñé a hacer un alfiletero dedo que nos resulta práctico para tener los alfileres a mano mientras realizamos nuestros proyectos. Ahora quiero enseñarte otro modelo para tener los alfileres cerca cuando trabajamos. Lleva muy pocos materiales y en pocos pasos vas a poder hacerlo. Lo que lleva es 4 cuadrados de 2 estampados distintos, que en este caso son 2 cuadrados de un estampado y 2 cuadrados de otro estampado, de 4 pulgadas o de 10 centímetros cada cuadrado. Vamos a necesitar alfileres, por supuesto, o los broches. También nos va a hacer falta para rellenar vellón. Nos vamos a ayudar de un palito, de una aguja de tejer para poder acomodar el relleno. Y nos va a hacer falta una aguja con hilo para terminar el proyecto con costura. Y para decorar, botones al tono o en tonos contrastantes. Bueno, ya teniendo todos los materiales que vamos a utilizar, nos vamos a poner a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestros cuadrados de tela y los vamos a colocar de esta forma. Y ahora lo que les voy a enseñar es cómo coserlo. Vamos a coser primero estos 2 cuadrados enfrentados. Vamos a sujetar con los alfileres y vamos a hacer lo mismo con los otros 2 cuadrados. Sujetamos y luego vamos a coser uno a continuación del otro. Entonces ahí con una costura recta, yo acá en este caso utilizo un pie para patchwork porque la verdad que le da una linda distancia de costura de la orilla. Entonces vamos a coser uno a continuación del otro. Una vez que terminamos de coser, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar, vamos a cortar. Acá les muestro cómo es el pie de patchwork, que es bastante útil porque le da, la verdad, una linda distancia a la orilla. No queda ni muy alejada la costura ni tampoco demasiado cerca. Entonces, con ese pie voy a trabajar en este proyecto. Entonces, ahí vamos a separar lo que cosimos, vamos a abrir y acá o podemos planchar o directamente con los dedos podemos marcar. Entonces ahí abrimos. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ahora tenemos que coser la parte de arriba, los 2 cuadrados de arriba con los 2 cuadrados de abajo. Lo que sí vamos a hacer coincidir las costuras para que después que terminemos de coser, eso nos quede bien alineado. Entonces ahí ponemos bien enfrentadas las costuras que hicimos, siempre que nos quede del revés, ¿no es cierto? Una de las costuras que vaya para un lado y la otra que vaya para el otro, ahí vamos a sujetar para que no nos quede abultada ahí donde se juntan las costuras. Entonces ahí vamos a sujetar con alfileres y vamos a pasar una costura recta para sujetar las telas. Entonces ahí cosemos y recuerden, si tenemos una plancha a mano, mejor para planchar las costuras y si no, nomás abriéndola y pasándoles la mano, ya quedan. Entonces ahí, si se fijan, ya nos quedó como una cruz de la costura ya bien marcada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coser los 2 costados con otra costura recta y la parte de abajo la vamos a dejar abierta. Entonces ahí vamos a sujetar con alfileres para realizar las siguientes costuras. Entonces ahí que vamos a usar los alfileres, podemos utilizar el alfiletero dedo que ya en otro video les expliqué cómo se hace. Entonces ahí hacemos
la costura de uno de los costados y vamos a realizar la costura del otro costado. Una vez cosido, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir y ahora vamos a enfrentar ahí las costuras que coincidan bien para que después nos quede bien prolijo. Entonces ahí vamos a sujetar con alfileres para pasar la costura final. Lo que sí, vamos a dejar unos 3 centímetros sin coser para poder dar vuelta el trabajo. Entonces ahí vamos a pasar toda una costura para ya ir terminando con la parte de lo que sería con la máquina. Ya todo lo demás que sigue, ya vamos a trabajar con las manos. Entonces ahí, recuerden que cuando dejamos una abertura, siempre tenemos que rematar la costura para que después cuando trabajemos sobre esa abertura no se nos abra. Entonces rematamos y ahí, ¿qué hacemos? Vamos a cortar las esquinas para poder dar vuelta y que nos queden prolijas todas las esquinas cuando demos vuelta el trabajo. Entonces ahí, y cortamos hilos si hay hilos en excedente, aunque no se van a ver después porque van a quedar del lado de adentro. Entonces ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a tomar donde tenemos la abertura y vamos a dar vuelta con cuidado el proyecto. Nos podemos ayudar con los dedos y después nos podemos ayudar o con una aguja de tejer o con un palito o con la tijera. Podemos ir dando vuelta el proyecto y sacando bien las esquinas. La verdad que este proyecto con las telas combinadas así queda bastante bonito y bastante original. Entonces ahí vamos sacando todas las esquinas para que nos queden prolijas cuando realicemos el relleno. Y ven que nos quedó una cruz perfecta ahí. Sí tenemos cuidado cuando vamos a coser. Por eso cuando les digo por ahí que hay que enfrentar las costuras, es para que después quede lindo el detalle cuando lo vemos, aunque después en el trabajo, en la parte final, va cubierto con un botón. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder al relleno. Recuerden, para rellenar, vamos rellenando de a poco. No coloquemos todo el vellón de una porque se nos hace como una pelota y no lo vamos a poder distribuir por todas las esquinas. Entonces empezamos rellenando las esquinas y una vez que tenemos rellenas las esquinas, recién ahí pasamos a rellenar el centro del proyecto. Tenemos que ver que quede bastante relleno, o sea que quede bien relleno todo, pero tampoco que nos quede con demasiado relleno. O sea, los dos extremos son malos, ni poco relleno ni demasiado. Entonces eso vamos viendo a medida que vamos rellenando cómo nos va quedando. Y lo mismo, vamos revisando si en alguna esquina nos falta o en alguna parte va quedando sin relleno. Recuerda de ponerme un like si te gusta este video. También lo puedes compartir, que eso me ayudaría mucho. Y si no te has suscrito todavía, lo puedes hacer. Así que bueno, entonces vamos rellenando, que quede bien relleno, para ya después, con aguja e hilo, realizar la parte final de este proyecto. Nos fijamos bien que queden todas. Por ahí nos podemos ayudar con un palito para llegar bien a las esquinas, para que las esquinas también nos queden rellenas.
Y como se fijarán, como con pocos materiales podemos hacer un proyecto lindo. Entonces, ahí, una vez que ya lo tenemos terminado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la aguja y el hilo para empezar a trabajar con la parte del armado final del alfiletero. A veces falta el relleno, entonces vamos agregando hasta que veamos que ya es suficiente. Tomamos la aguja y lo primero que vamos a hacer va a ser cerrar la abertura que habíamos dejado, tratando de hacer una costura invisible para que no se note esta costura. Entonces, con puntadas pequeñas vamos a ir cerrando la abertura. Acá en este caso se puede utilizar un hilo simple, pero luego para las otras costuras, ¿no es cierto? Las otras, para darle forma al alfiletero, ahí lo que necesitamos ya que el hilo sea doble, porque necesitamos que sea un poco más resistente. Entonces ahí cerramos bien la abertura. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pinchar en el centro y lo vamos a sacar por el otro centro, del otro lado. Y ahí lo que vamos a hacer es, vamos a ir dándole forma al alfiletero. O sea, por la mitad del triángulo vamos a pasar el hilo, ¿ven? En la mitad. Y ahí vamos a proceder a ajustar un poco, como para que quede un poco más arrugado esa parte. Y vamos a ir también rematando un poco para que no se nos, el hilo no se nos descosa mucho. Entonces ahí vamos a pasar nuevamente y vamos a tomar el otro triángulo y vamos a ajustar. Le podemos dar unas pequeñas puntadas para que el hilo no se afloje. Y vamos a hacer lo mismo con los 4 triángulos que se nos formaron. O sea, vamos a pasar con el hilo y vamos a ajustar para que vaya teniendo como una forma de flor este alfiletero. Y a medida que vamos ajustando, vamos a ir rematando para que no se nos aflojen los hilos. Y ahí, una vez que hicimos lo mismo en los 4 triángulos que se nos habían formado, lo que podemos hacer es ya colocarle los botones para decorar, para que no se nos vea el centro. Ven que lleva unos botones, entonces le podemos colocar o botón de un solo lado o le podemos colocar el botón de los 2 lados. Entonces colocamos el botón aprovechando el hilo, colocamos el botón en uno de los lados y pasamos el hilo para el otro lado y aprovechamos y le colocamos el otro botón. Entonces ahí el botón va a ser de un lado y otro botón para el otro lado. Y ahí con la aguja y el hilo vamos sacando para ya agarrar los 2 botones. Y también para que nos quede fijo esta parte del alfiletero. Es como que vamos rematando el hilo y ya nos queda bien firme el alfiletero. Entonces ahí, siempre haciendo coincidir los agujeritos de cada botón para poder realizarlo. Y ahí, una vez que terminamos y quedan bien sujetos, lo que hacemos es cortar el hilo. Y ahí ya nos quedó listo este proyecto. Espero que hagan el suyo. La verdad que es bastante práctico tener los alfileres para trabajar a mano. Así que nos vemos en el siguiente video.